Hola, bienvenido. Te damos nuevamente la cordial bienvenida a un programa más de Una Voz del Cielo. Hoy tenemos como título para desarrollar una sola palabra, imputado. Y dirás qué quiere decir imputado, o tal vez la has escuchado. Es cuando alguien carga algo a la cuenta de otro. Es, por ejemplo, cuando a una persona se le asigna una acusación, se le imputa, por ejemplo, es muy común usarlo legalmente, se le computa una deuda o se le computa algún mal que ha hecho sobre otro, algún homicidio o algún fraude, y a la persona se le imputa esa carga o esa responsabilidad y tiene que pagar por esa imputación. Muchas veces a las personas se les imputan delitos que no han cometido, pero ya sea que lo hayan cometido o no, la causa le ha sido imputada, la responsabilidad le ha sido asignada y por lo tanto tendrá que pagar una condena, un valor económico o otro tipo de forma de resarcir esa deuda que le ha sido imputada. Bueno, hoy vamos a hablar de tres imputaciones que afectaron a toda la raza humana. La primera imputación es el pecado que cometieron Adán y Eva, cargárselo a la cuenta de todos los seres humanos. Eso quiere decir que toda persona que nace en el mundo, tan solo por nacer como humano en este mundo, se le es imputada una carga, la carga y la cuenta, la dura cuenta del pecado. Por lo tanto, a una persona que nace y después desarrolla su vida, esa persona no podría decir que no ha pecado, por ejemplo, o que no tiene pecado, porque ya por nacer en este mundo se le imputa el pecado de Adán. Fue una imputación universal. Y veamos qué significa esto, que a todo ser humano se le ha puesto a su cuenta el pecado, por lo cual tendrá que pagar el precio de esa imputación. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12, las consecuencias de esta imputación de pecado sobre el hombre. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que la imputación es a todos los seres humanos, a toda la raza. Con el solo hecho de nacer en este mundo, ya nace con esa imputación de pecado. A eso, por supuesto, se le van sumando los pecados que se van cometiendo a lo largo de la vida de cada persona. Unos más grandes, otros más chicos, otros que le llamamos pecados que son insignificantes o no, pero Dios evalúa todo bajo pecado. Considera pecador aquel que comete homicidio como aquel que miente, por ejemplo, o aquel que hace alguna cosa, un fraude, por ejemplo. A todo lo pone bajo el mismo precio. Tanto que sea un pecado muy grave como un pecado sencillo, la persona está acusada y tendrá que pagar por ese pecado. La Biblia dice, como leímos recién, que como el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán, el primer ser creado, por ese pecado vino la muerte como consecuencia, como paga por haber pecado. Dice, la muerte pasó a todos los hombres y aclara, por cuanto todos pecaron. Es decir, que ya a todos se les ha imputado ese valor, el pecado. Y ese pecado es a todos los seres humanos. No importa si esa persona cree en Dios o no cree, si es religioso, si no es religioso, si se considera a él mismo santo. Lo digo así a él mismo porque Dios nos evalúa
conforme al pecado imputado. Así que no importa cuán santa esa persona se crea o se considere, para Dios es un pecador como cualquier otro. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Quiere decir que ningún ser humano que viene a este mundo, que nace de varón y mujer, puede ser considerado justo. Dice, no hay justo ni aún uno. Y bueno, eso trajo como consecuencia que el hombre tiene que pagar ese pecado delante de Dios. Se lo tiene que pagar a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa imputación de hacer responsable al hombre por el pecado que otro cometió? Por ejemplo, el pecado original. Bueno, Dios dice que la muerte es una paga, es el salario por haber sido imputado por el pecado. Dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es el costo de haber sido imputado con el pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vemos esa primera parte, la imputación. Por haber sido imputado el pecado sobre todos nosotros, dice que viene la muerte. Ese es el castigo que merece ese pecado imputado. ¿Y qué significa la muerte? Bueno, primeramente, la muerte espiritual, algo que nosotros no lo vemos, pero sin embargo, el ser humano está muerto espiritualmente, porque nace en condición de pecado. Y la muerte significa separación. Quiere decir que el ser humano, cuando viene al mundo, nace separado espiritualmente de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y luego viene otro tipo de muerte, que es la separación del alma del cuerpo, que es cuando la persona muere, y entonces esa es la separación física. Y luego, por supuesto, vendrá otro tipo de muerte, que es la muerte eterna, como consecuencia del pecado. ¿Qué es la muerte eterna? Es la separación de la presencia de Dios, de ese ser que ha partido al otro lado, que ha muerto, ha dejado el cuerpo en la tierra y su alma ha ido a un lugar, y ahí en ese lugar estará eternamente separado de Dios. ¿Por qué? Porque se le ha imputado un pecado y ese es el salario, es el pago que todo ser humano tiene sobre su cabeza. Muerte espiritual, la separación con Dios; muerte física, la separación del alma del cuerpo; y la muerte eterna, que es en la condenación eterna, es la separación del alma de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y eso es un costo terrible que se nos ha imputado y que tenemos que pagar todos los seres humanos. Es entonces el destino final, por habérsenos imputado el pecado, el destino final es la condenación eterna. Y lo leemos, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí está fundamentado bíblicamente con la palabra de Dios, el juez, quien él determina que por la transgresión del primer hombre, de haber incurrido en pecado, dice, vino la condenación para todos los hombres. Esa es entonces la primera imputación, la imputación del pecado de Adán y Eva, imputado a toda la raza humana. Esa es una imputación universal que trajo para nosotros una tremenda pérdida y consecuencias terribles si no se soluciona este problema. Bueno, la otra imputación, dijimos, la primera es la imputación del pecado de Adán y Eva a todos los hombres.
Ahora hay otra imputación universal, que es la imputación del pecado de todos los hombres a una sola persona, y es imputarle o hacer responsable, cargar con el costo de ese pecado sobre un solo hombre, y es sobre la persona de Jesús. Es decir, que él en la cruz se le imputó el pecado de todos los seres humanos, y allí Dios el Padre lo castigó. Fue su justicia la que castigó a su Hijo, como si él hubiese cometido el pecado desde Adán hasta toda la raza humana, completa. Él pagó el precio de todos. Cada uno tiene que pagar el precio de uno. Bueno, pero él dice que se le imputó el pecado de todos los hombres. Dice, por ejemplo, en Isaías, capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Es decir, le imputó a Jesús el precio de haber pecado toda la raza humana, se le imputó a Jesús. Y él se hizo cargo de nuestros pecados. Cada uno de nosotros, dice, andamos por nuestros caminos, cada uno indiferente a lo que es Dios, muchos ni le interesa ni saber ni siquiera de Dios, otros sí, otros tienen algún pesar por Dios y buscan religiones, otros buscan hacer el bien, buenas personas, pero no, de esa manera no se les va a sacar, no se les va a quitar el pecado. No obstante, dice que a pesar de que la persona está lejos de Dios, igual Dios le imputó a su Hijo el costo del pecado de toda la raza humana. Dios cargó en él como si él hubiese sido el pecador, el único pecador de todo, y allí Dios lo castigó a él. Dice Isaías 53:5, es una profecía que nos habla del costo que pagó en la cruz Jesús, el Hijo de Dios. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que a él lo castigó, es como que lo consideró el único responsable de todo el pecado de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y Dios le imputó a él ese costo, ese valor. Aunque él es inocente, aunque él era inocente, Dios igual lo castigó porque le imputó ese pecado, se lo puso a su cuenta. Dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice así, pero vemos a aquel, hablando de la persona de Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Hijo de Dios, superior a los ángeles, por supuesto, de hecho, la Biblia enseña que es el creador del universo, Él creó a los ángeles, pero cuando Él viene a este mundo, Él se humilla a sí mismo y se humana y toma forma humana para poder asimilar el pecado de todos los hombres, toma forma humana para poder morir, porque allí en su gloria donde Él se encontraba, y siendo Dios jamás podría hacerse cargo de nuestros pecados y morir por el pecador, porque la causa de la paga del pecado es muerte, o sea que sí o sí tenía que morir. Entonces toma forma humana y allí muere por el pecador. Y Dios carga en él el pecado de todos nosotros. Y así es como esa muerte vino a recibir, él recibe ese costo alto que es la justicia de Dios castigándolo a él como el único responsable. Entonces, la primera imputación es el pecado original cargado a todos los hombres. La segunda imputación es el precio, el castigo de haber pecado, lo cargó sobre su Hijo, sobre Jesús. Y entonces allí a él se le imputó.
Pero ¿qué pasa? Que eso no quiere decir que las personas ya están absueltas. Las personas igual tienen que pagar a pesar de que Jesús murió en la cruz. Porque si bien Dios lo castigó a él, las personas aún siguen siendo pecadoras. Aún hoy siguen siendo pecadoras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que la persona sea declarada justa y se le impute la justicia de la cruz, de ese pago que hizo Jesús a favor del pecador? Bueno, se le tiene que imputar a cada persona la justicia de Jesús, o sea, la justicia de Dios castigando a Jesús sobre el pecador. Es decir, al pecador se le tiene que declarar justo cuando recibe los beneficios de esa imputación y ese castigo sobre Jesús. Si no recibe ese beneficio, la persona seguirá siendo pecadora y morirá de esa forma como cualquier mortal. Por eso, ahora es necesario que la justicia de Dios sobre Jesús se nos impute a nosotros. Y eso es importantísimo, que se nos impute la justicia de Dios y se nos imputa el habernos declarado justo y como que ya la cuenta nuestra fue saldada. Eso quiere decir imputar la justicia de Jesús hacia el pecador. Por lo tanto, es importante esta parte también, porque si bien se nos imputó el pecado y también el costo se le imputó a Jesús, ahora cómo a nosotros se nos imputa ese beneficio de la cruz para que Dios nos declare justos. Y bueno, es la segunda imputación sobre Jesús, tiene que ver con eso, cómo el pecador se apropia de esa justicia. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, a este hombre que era inocente, Jesús, el Hijo de Dios, siendo inocente, Dios lo castigó como si fuera el principal culpable de toda la raza humana. Dice, ahora lo castigó a él para que esa justicia se nos aplique a nosotros. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, hablando de Jesús, el que recibió el castigo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, lo importante entonces, si bien es terrible que se nos haya imputado el pecado por solo nacer en este mundo, y también es terrible que se le haya a un ser inocente cargado el costo de ese pecado, lo importante ahora es que se nos impute esa justicia por esa obra de la cruz a nosotros, porque si no, seguiremos el camino de todo mortal hacia la condenación eterna. Seguiremos separados de Dios, estamos esperando la muerte física y se nos dará una muerte eterna en la condenación, cuando estemos separados eternamente de la presencia de Dios. Por lo tanto, es importante ahora, ¿cómo hacer para que se nos impute la justicia que le fue cargada y con la cual Jesús pagó y que seamos declarados justos, que recibamos ese beneficio? ¿Cómo se hace? Bueno, todo esto también es obra de Dios, quien Él planeó eso para que cada pecador pueda saber cómo llegar a apropiarse de los beneficios de ese pago que hizo Jesús en la cruz por el pecador. Vamos paso a paso. Dice allí que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquellos que hemos entendido que necesitamos el perdón de nuestros pecados, y que sabíamos que la única manera es ir a Jesús para que se nos impute ese valor de deuda saldada, bueno, tuvimos que ir a Jesús, tuvimos que hacer algo. Y entonces recibimos el beneficio de esa obra en la cruz, porque lo entendimos.
y entonces ese beneficio se nos imputó. Como ahora nosotros no se nos cuenta el pecado porque ya nos apropiamos de los beneficios de la obra de Jesús, Dios nos encargó a nosotros que podamos transmitir este mensaje para que vos ahora puedas apropiarte de los beneficios de la cruz, porque si no vas a seguir en la misma condición, sin poderte zafar, digamos, de ese precio que tienes que pagar por el precio de tus pecados imputados. Por lo tanto, a nosotros que ya fuimos liberados y se nos ha imputado la justicia de Jesús, porque fuimos a Jesús y nos resolvimos ese problema, ahora nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación entre vos y Dios, es decir, que vos te apropies también de los beneficios de la cruz. Dice allí, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Y es dice 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, es decir, a los creyentes, la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, mi función en este momento es llevarte a vos a la reconciliación con Dios a través de la obra de la cruz, para que se te impute la justicia de Jesús a tu vida y a vos no se te considere el pecado, y entonces puedas solucionar esta muerte espiritual para que puedas unirte nuevamente espiritualmente a Dios, que es lo que logra ese beneficio de la cruz, y para que al morir no vayas a la condenación eterna, sino que vayas a la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso nos encargó a nosotros, que vos tengas en cuenta que necesitas a Cristo, que necesitas a Jesús para que se te impute a vos la deuda saldada. Dice allí 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que, dice, somos, los creyentes, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, que Dios a nosotros nos ha dejado el ministerio de la reconciliación a través de la obra de Cristo. Y nosotros, como si Dios rogara a través de nosotros. Dios nos ruega, pero nos envía a nosotros a rogar para que te reconcilies con Dios, para que puedas salir de esta condición terrible y espantosa que se te ha imputado el pecado. Seas responsable o no, está sobre tu vida un peso que es la condenación eterna y la separación eterna de Dios. Y hoy tal vez estás separado de Dios porque no te has apropiado de esta obra de la reconciliación a través del pago que Jesús hizo en la cruz. Nos encargó a nosotros, y yo soy encargado ahora de rogarte que te reconcilies con Dios a través de la persona de Jesucristo. Dice, Dios en este momento te va a dar una orden, y es necesario que la escuches. Si quieres salvarte de la condenación eterna y si quieres volver a unirte espiritualmente con Dios, escucha esta orden de parte de Dios que dice así. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que tal vez no conocías que se te ha imputado un pecado por el cual estás pagando ya la separación eterna con Dios, estás esperando la muerte, que es la separación del alma y el cuerpo, y te espera del otro lado una muerte eterna, que es la separación eterna de la presencia de Dios. Bueno, ahora Dios, a vos que estás en esta condición, Dios te da una orden, y la orden es que te arrepientas. ¿Qué significa arrepentirse? Es volverse a Dios, es dejar de buscar por tus propios caminos a través de cualquier medio, ya sea religioso, ya sea por tus propios medios, buena conducta, un medio dadivoso, lo que sea. Dice, deja de buscar de esta manera. La única forma
es arrepentirte, es volverte a Dios, es reconocer que has ofendido a un Dios santo, porque Dios es santo, y vos lo ofendiste con tus pecados, con los pecados imputados y a su vez con los pecados que has cometido, porque recuerda que Dios dice no hay justo ni aun uno, eso lo dice Dios. Por lo tanto, si has ofendido a Dios, porque lo has ofendido con tus pecados, tienes que volverte a Dios, tienes que arrepentirte de haberle ofendido y tienes que humillarte ante la persona de Jesús y tienes que aceptar ese pago que Él hizo en la cruz por ti, tienes que pedirle perdón a Jesús, tienes que hablar con Él, porque Él ahora está vivo y está sentado a la diestra del Padre y te está escuchando, está pendiente de lo que vas a hacer ahora. Bueno, dice que Dios te manda a que te arrepientas, que busques en Jesús ese perdón de tus pecados, que te vuelvas a Dios, que reconozcas que has pecado y que has ofendido a Dios y que mereces la condenación eterna. Pero ahora estás tomando conciencia y ahora entiendes que Dios te está dando una orden y es que te arrepientas. Y entonces ahora que le confieses a Jesús tus pecados, porque la Biblia también enseña que no solo hay que arrepentirse, no solo hay que volverse a Dios, no solo que tiene que haber un pesar por haber ofendido a Dios, sino que tiene que haber una confesión de nuestros pecados. Y se lo tenemos que confesar a Jesús, porque la Biblia enseña allí en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, la persona de Jesús, es fiel y justa para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él te puede limpiar si tan solo te arrepientes y aceptas la orden de Dios, de volverte a Él, de reconocer tus pecados, de pedir perdón, de humillarte ante la persona de Jesús, confesarle tus pecados, y entonces Él te habrá perdonado. Y se te imputará esa justicia de la cruz y se te considerará tu deuda saldada. Y entonces tendrás una unión espiritual con Dios a partir del momento en que hagas esto. Que hables con Jesús, que te arrepientas, que le confieses tus pecados, que le pidas perdón y que le abras tu vida para que Él pueda entrar en tu corazón, en tu mente, en tu vida, que lo puedas recibir por la fe. Y Él entonces allí empezará una nueva relación entre vos y Dios. Dice Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice esta palabra? Que si no te arrepientes, entonces, y no vas a Jesús, entonces Dios ha determinado un día en el cual te va a juzgar. Y te va a juzgar por medio de esa obra en la cruz, por no haberla recibido. Y el que te va a juzgar va a ser el mismo Jesús, porque Dios le dio a Él toda la potestad para juzgar. Pero este Jesús ahora se presenta a vos como tu Salvador. Pero si no aceptas, si no te arrepientes como Dios te manda, si no confiesas tu pecado a Jesús, si no le reconoces como Señor y Salvador, entonces cuando mueras físicamente, del otro lado te va a esperar el mismo que ahora está como Salvador, pero va a estar como juez. Y Él te va a juzgar, porque lo que leímos recién es eso, que Él te va a juzgar. Y el juicio será porque no le aceptaste como Salvador, entonces mereces la condenación eterna por no haber apropiado, por no haber recibido ese beneficio de la obra de la cruz y no se te ha imputado esa justicia de Dios y tendrá que castigarte. Por eso dice que es necesario que hagas esto. Y nosotros, yo mismo te ruego, que te reconcilies con Dios, que te arrepientas, que confieses tus pecados a Jesús, que le abras tu vida e invítalo a entrar en tu vida. Y dile, confiésale que Él a partir de ahora sea tu Señor, tu Salvador, y que te perdone todos tus pecados. Y Él lo hará, porque para eso vino a morir en la cruz.
Y hay una palabra hermosa que dice así, Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel ser humano, al cual no se le imputa el pecado. Pero qué triste será aquellos que, conociendo esta verdad que ahora acabas de escuchar, no te apropies de esa justicia de Dios y de ese perdón que Dios tiene esperando para vos, para quitar esa culpa, para que no se te impute el pecado, sino se te impute la justicia de Jesús y seas hallado justo y ya no tengas que pagar esa deuda de condenación eterna. Eso quiere decir imputado. Repasando, Dios le imputó a todos los seres humanos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y entonces, si mueres en estas condiciones, morirás eternamente y estarás eternamente separado de la presencia de Dios. Y si tú quieres que se te impute ese pecado sobre tu vida, tienes que reconciliarte con Dios. Y yo te lo ruego. Yo te ruego que lo hagas. Y no te vas a arrepentir. Hazlo ya. Arrepiéntete de tus pecados. Escucha la voz de Dios. Esta es una voz del cielo. Una voz del cielo que te dice que hay beneficios extraordinarios por aceptar esa imputación de la justicia de Jesús sobre tu vida. Acéptalo, reconócelo, arrepiéntete, confiesa tus pecados, habla con Él, entrégale tu vida y recíbelo como Señor y Salvador, y entonces no se te habrá imputado el pecado, sino se te imputará la justicia de Dios y serás declarado justo y tendrás paz con Dios y una eternidad en el cielo. Toma esta decisión sabia, medita en lo que hemos conversado hoy y cada vez que escuches esta palabra, imputado, recordarás lo que quiere decir y la acción que debes tomar. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.